Good evening, everyone. Can you hear me? Please let me know in the chat box if you can hear me in order to start. Guys, can you hear me? Yes or not? Carolina's. Okay, thank you, Olga. So we're going to start with our video conference. Today we're going to talk about activity number three. I'm gonna explain to you. We're going to do a tour about activity number three. We're going to explore the evidences that we have to complete. Also, we're going to check it out the schedule, and finally, we're going to uh, do an activity, a practice activity related with idioms. That will be really interesting. I hope so. So before start, I saw that Cindy raised her hand. So Cindy, did you have any question for me? Cindy, did you have any question or comment for me? Nope. Okay. So we're going to start with the activity number three. Cindy, did you raise your hand? Did you have any question or not? Okay, I don't think so. So we're going to start with activity number three. Let me share with you my screen. So give me 1 second here. Okay. Can you see my screen now? Yes, can you see my screen or not? Okay, thank you. So we're going to go here. Remember that we're going to explore the activity number three. So we have to click here in contenido del curso. Then we have to click here in project and here in activity number three. As always, we're going to have some folders with all the information that we'll need in order to complete the evidences. So first of all, we have the learning guide. That, as you know, is a document with all the information related with the activity. Something just with information is nothing to do with that. So then we have the material folder that where is the all the information and all the content that we have to review before do the evidences, right? So we have remember that we have two options. The first one is the multimedia option, and the second one is a PDF. So I strongly recommend this one because it's more friendly in order to learn, right? So we're going to find here the instructions for this activity, activity number three. Let's see what will be the subject. We're going to learn about critical thinking and media literacy, and we're going to talk about tag questions. In order to remember what is the tag questions, I have a presentation that we're going to review in a few moments. Okay, so remember that you have to explore this material before to the evidence, right? So we have here 27 slices in order to give you all the information that you will need. Then you have a contextualization activity that is the place where you are going to see how works the subject that you review in the past. Then we have a comprehension activity and some practice activity. Remember that I'm not going to check this one because this is a material that you have to explore, right? So when you finish explore this one, this folder, you have to go here. We have another materials here, like vocabulary, something like that. Then you have a folder for each one of the evidences that we have to do. But before
review this one, we are going to check it out the schedule in order to remember or double check the due dates. Remember that we have here in the learning activity tree that starts today, June 15, and is going to end on June 21. That is going to be the next Tuesday, I think so. In order to complete the activity number 3, we have to do these three evidences. The first one is an interactive activity that calls the interview. The second one calls getting the hidden message. And the last one is called advertising. So we're going to review this one right now. So the first one is the interactive activity. Remember that in order to complete this kind of activities, you have to click here in Verscorn. And there you are going to do the activity directly in our platform. Remember that you have to be careful with all the directions that the activity has, right? You have to be careful with this one, okay? In order to complete the evidence. The second one is gonna be, let me check here. It's gonna be getting the hidden message. So we are going to click here and we are going to download the file that the platform has. This is a Word file, so that means that you are going to work directly in this format. You don't have to do anything extra in order to complete the evidence. So you have to be careful reading the directions. For example, here says getting the hidden message, look at the following advertisement and answer the questions. So this is an advertising, right? And you have to answer the questions that we have here. Let me, okay. You have to answer the questions that we have here in the first part. Then you have to send the file through the platform. It's just like that, okay? This is the first one, right? The second one will be, okay, let's say the third one, I mean, is going to be advertising. As always, you have to download the file. This is a PDF file. That means that only has the directions in order to complete the evidence, okay? So for this evidence, you have to create an advertisement, right? For a product and answer the questionnaire. Then you have to make a television commercial in a video bearing in mind your answer and the importance of media literacy through critical thinking. So you have to think about a product, okay? You have to think something that you want to advertise, right? Then you have to think in a message and advertises. You have to identify the identification technique. You are going to find this information in the material of the activity. You have to say what will be the technique, the emotional appeal technique, the celebrity endorsement, and the ideology. So for this activity, you have to upload two files. The first one will be this because it's like the script that you have to do, but the most important will be the commercial that you are that will be your final product here. Okay, and that is the last one. Okay, so do you have any question about this, about the evidences that you have to complete or not? Is clear or not? Before go to the presentation. ¿Hasta aquí estamos claros en las evidencias o quieren que lo repita, que volvamos a hacer una revisión en español? ¿Es necesario o no? Ok. Cindy, Celia, Juan Sebastián. ¿Está claro? Ok. Bueno, hagamos una revisioncita en español de nuevo. Entonces, bueno, dime. Perfecto, ¿sí? Igual hagámoslo en español, no, no hay problema con eso. Entonces, bueno, estábamos revisando que estamos en la actividad número 3, ¿no? Esa actividad inicia hoy, finaliza el 21. Tenemos una semanita, casi una semanita para hacerlo.
Entonces, vamos a realizar tres evidencias, ¿cierto? Una evidencia interactiva y otras dos evidencias. Entonces recuerden que para revisar eso, pues vamos al folder de la actividad número 3. Vamos a encontrar en la carpeta de material, digamos, toda la información que necesitamos. Es importante que siempre revisemos esta carpeta antes de hacer las evidencias, ¿cierto? Entonces acá nos va a decir qué vamos a aprender. Digamos que todo está relacionado mucho con comunicación, ¿cierto? Entonces vamos a ver lo que es el pensamiento crítico, ¿sí? Y vamos a ver un tema de gramática que ahorita voy a compartirles una presentación que tiene que ver con las tag questions, ¿cierto? Entonces tenemos 27 eh, cuadritos acá en los cuales pues nos va a explicar, vamos a hacer un recorrido por los temas que vamos a necesitar, ¿cierto? Para poder completar luego las evidencias, ¿vale? Entonces acá nos va a hablar pues de todo lo que vamos a necesitar. Ahorita cuando vemos una de las evidencias que nos decía o nos hablaba pues de unos términos de pronto muy específicos en comunicación, esos términos los vamos a encontrar acá, ¿cierto? Nos preguntaban sobre la ideología, sobre las técnicas, etcétera, etcétera. Y acá está la presentación acerca de tag questions. Igual eso ahorita lo vamos a revisar. Entonces recuerden siempre, vemos la introducción del tema, después vemos la contextualización, que es cómo ese tema se utiliza en el mundo real. Entonces acá nos da la oportunidad de ver cómo se utiliza los conceptos que acabamos de aprender, ¿cierto? Luego ya nos da la oportunidad de hacer unas actividades en este caso, estas de comprensión y hay unas actividades de práctica, ¿cierto? Esto no es calificable, obviamente esto no tiene una calificación, pero es muy importante que lo hagan porque acá está como la carne del curso, ¿sí? El contenido, ¿vale? Entonces es importante, si ustedes se saltan este paso y se saltan de una vez a las evidencias, van a quedar perdidos. Entonces primero es esto. Cuando hayamos revisado eso, la carpeta de materiales, hay otra carpeta de support materials, que es básicamente donde está el glosario, ¿cierto? Y temas de vocabulario. Luego ya entramos a ver cada una de las evidencias. Entonces eran tres, ¿cierto? Una evidencia interactiva, que es la primera, que se llama interview. Recuerden que esa se realiza directamente en la plataforma, que tiene intentos múltiples, que lo importante es ser muy cuidadosos con las instrucciones que nos dan para entender, ¿cierto? Muchas de esas actividades también van a ser como reforzadoras, llamémoslo así, del contenido que vimos en la carpeta de Materials and Support Materials, ¿cierto? Entonces es importante también, algunos han tenido problemas al terminar la actividad, entonces dicen no me quedó la calificación, es porque debemos hacerlo todo, ¿sí? Terminar, que esté bien, esperemos un minutico antes de cerrar la pantalla, ¿cierto? Entonces ya cuando hayamos terminado podemos finalizar y abandonar esa página. Esa sería la primera evidencia. Vamos a ver la segunda. La segunda está acá. La segunda se llama Getting the Hidden Message, ¿cierto? Entonces acá hay un archivo que vamos a abrir, que es un archivo en Word. Siempre que sea en Word o en un formato editable, quiere decir que lo vamos a trabajar en ese formato. ¿Listo? No lo cambien, no lo modifiquen, simplemente es trabajar dentro de ese formato. Entonces acá vamos a trabajar algo que se llama advertisement, ¿cierto? Que es como las comerciales, ¿cierto? Cuando uno hace propaganda, cuando uno promociona un producto, ¿cierto? Entonces acá nos están haciendo una promoción de un producto que se llama Stream LPQ, ¿cierto? Entonces dice que es el mejor producto de limpieza para hacer la vida fácil, ta, ta, ta. Y hay unas preguntas acerca de ese producto. Entonces, ¿qué está siendo promocionado, cierto? Y nos hace pues todas unas preguntas. Acá hace, digamos, referencia a unos términos muy específicos, como este, emotional appeal, ¿cierto? Eso, digamos que la descripción de esos términos que tienen que ver con comunicación está ahí en la carpeta de materiales. Entonces me ha pasado muchas veces que dicen, pero es que yo no sé qué es eso. Pues porque se saltó la primera parte del curso. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es responder las preguntas que están acá, ¿cierto? La primera respecto a
a esta pieza publicitaria. La segunda es respecto a esta, ¿cierto? Creo que se llaman igual, pero son productos diferentes. Sí, son productos distintos. Entonces respondemos las preguntas y cuando terminemos, guardamos nuestro archivo y lo enviamos acá donde dice ver evidencia. Hacemos el envío del archivo, ¿verdad? Ya ustedes eso lo saben, lo han venido haciendo. No es nada nuevo, simplemente dicen acá donde se adjunta un archivo y ya, ¿vale? Vamos a ver qué otra evidencia tenemos. Esta era la segunda. Y la tercera, que se llama advertising. Exacto. Entonces descargamos el archivo, en este caso es un archivo en PDF. Cuando encontremos un archivo en PDF, quiere decir que trae únicamente las instrucciones, porque obviamente no lo podemos editar. Entonces nos dice que creemos, ¿cierto? Una pieza publicitaria, un comercial, pero pues antes, digamos como preparación para ese comercial, debemos respondernos nosotros mismos esas preguntas. Entonces nos respondemos esas preguntas, pensamos en un producto imaginario, real, que queramos hacerle promoción. Y luego vamos a hacer una especie de comercial de televisión, ¿cierto? O sea, vamos a hacer un video para poder poner en práctica esto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un video promocionando un producto teniendo en cuenta o habiéndonos preguntado, habiendo preparado esto, ¿cierto? ¿Qué producto va a ser? ¿Qué mensaje va a transmitir? ¿Cierto? ¿Qué es lo que vamos a promocionar? ¿Qué técnicas de identificación, de generalización, de presentación o de eso no sería apariencia emocional, sino como de reflejo emocional va a tener, ¿cierto? Entonces vamos a pensar en una pieza publicitaria y vamos a hacer un video. Yo tengo unas herramientas que les voy a compartir para que puedan hacer su video más fácil. Pero si usted lo quiere, pues lo puede hacer simplemente con la cámara de su celular, etcétera, etcétera. Pero pues yo mañana les voy a compartir un mensaje a través de la plataforma donde hay una herramienta online gratuita que no requiere ninguna suscripción para que ustedes puedan hacer un video, ¿cierto? Pero pues si usted tiene otra herramienta la puede utilizar. Esa sería la última evidencia de la actividad 3. Todo esto tenemos plazo de hacerlo hasta el día 21, o sea, más o menos una semana. Si ustedes ven, no es mucho, o sea, es muy fácil, pero hay que tener o hay que meterse en el tema y hay que haber explorado muy bien lo que está en la carpeta de Materials and Super Materials, ¿cierto? Para poder entender de qué estamos hablando. Y hay un tema de gramática que nos hacen referencia ahí, que es este tema de las tag questions, ¿cierto? ¿Alguien recuerda qué es esto? ¿De qué se tratan las tag questions? ¿O no? Ese tema no lo veía por allá en el colegio. ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, entonces vamos a recordarlo. Es algo muy fácil. No, esas son las WH questions, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, va por ahí, va por ahí. O sea, las tag questions, ya ahorita vamos a ver más a profundidad, pero simplemente son preguntas muy corticas que se utilizan al final o para complementar una oración o una pregunta que tiene como finalidad corroborar si la otra persona está de acuerdo o no, ¿cierto? Entonces yo en español yo puedo decirle, ustedes hablan en inglés, ¿no? Entonces ese último no, o sea, primero les estoy diciendo algo afirmativo, ustedes hablan inglés, y después digo no, es simplemente para que ustedes me respondan o me reafirmen si lo que yo estoy diciendo es verdad, ¿cierto? Entonces, ustedes hablan inglés, ¿no? Sí, claro, sí hablamos inglés. Ok, eso básicamente es la función de una tag question, ¿cierto? Vamos a igual recordar un poquito acá en esa presentación muy cortica que les hice. Igual en el material pues está también esta misma explicación. Entonces, ¿qué es? Entonces, a tag question is an special construction in English. Is an statement followed by a mini question, ¿cierto? Entonces, yo hago un statement, una afirmación,
y la finalizo con una preguntita muy corta. Entonces, we use tag questions to ask for a confirmation. Entonces, básicamente para confirmar algo. They mean something like, it is that right? Or do you agree? That are very common in English. Entonces, lo que yo busco con esas tag questions es básicamente confirmar si estoy en lo correcto, si lo que yo estoy diciendo es cierto o si la otra persona con la cual yo me estoy comunicando está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Entonces acá hay un ejemplo. You speak English, don't you? ¿Cierto? Ustedes hablan inglés, ¿no? ¿Cierto? Entonces hago una pregunta cortica después de un statement solo para reafirmar o confirmar una información. Eso es súper común en inglés, pero si uno lo piensa, en español también lo utilizamos mucho, ¿cierto? De pronto no le tenemos un nombre así tan específico, pero también es muy usado. Entonces, ¿cómo se forman las tag questions? Digamos que hay dos reglas que tiene que ver con lo que nos comentaba la compañera hace un ratico, ¿cierto? Entonces, que cuando una frase es afirmativa, la pregunta o esa tag question se pone en forma negativa. Y cuando la oración es negativa, pues la tag question es afirmativa o positiva, ¿cierto? Entonces acá tenemos los dos casos. Entonces, primer caso, oración afirmativa o la afirmación o el statement es afirmativo. Entonces la tag question es negativa. Entonces yo puedo decir, she's an artist, ¿cierto? Ella es una artista. Y la tag question se hace en negación. Isn't she? ¿Cierto? Y busca pues que la persona nos confirme lo que yo estoy diciendo. O sea, lo que yo busco, la intención es que me digan sí, sí es un artista, ¿verdad? El caso 2, que es cuando la oración es negativa, pues la tag question es afirmativa. Entonces, my wallet isn't here, is it? Entonces, mi cartera, mi billetera no está aquí, ¿o sí? ¿Cierto? Entonces estoy buscando que alguien me diga, no, no está, ¿verdad? O sea, estoy buscando es confirmación del statement que yo estoy haciendo. Básicamente esos son los dos casos, aunque hay unas tag questions que son un poquito especiales, que no necesariamente cumplen con esas dos reglas, pero esta abarca como el 90 y pico por ciento de las posibilidades de uso de una tag question, ¿cierto? Entonces acá tenemos esos ejemplos, tenemos otros ejemplos, yo puedo decir, they are schoolmates, are they? ¿Cierto? You are the new employee, are you? Entonces, yo podría simplemente terminar la oración acá, ¿cierto? You are the new employee, haciendo una afirmación, un statement. Pero realmente lo que yo estoy buscando es confirmación. Entonces, si yo la dejo hasta acá, la oración, hasta donde va la coma, por ejemplo, pues no tendría sentido. Simplemente estoy haciendo una afirmación y punto. O sea, no estoy poniendo en consideración a la otra persona con la cual yo estoy hablando. Y lo que yo busco acá como intención es una confirmación, ¿cierto? My wallet isn't here, is it? Entonces estoy buscando que me confirmen si está o no está. He doesn't work here, does he? ¿Cierto? We don't drink wine, do we? Entonces es simplemente preguntas muy corticas que van al final de un statement y que buscan una confirmación. Entonces, ¿cómo respondo yo una tag question? Pues usualmente hay muchas de ellas que se pueden responder simplemente con un yes o con un no, ¿cierto? Pero a veces, digamos, lo que se hace para responderlas es repetir esa tag question al contrario, ¿cierto? Pero pues hay que tener mucho cuidado con las respuestas que se dan porque ustedes saben que en inglés a veces se puede presentar la situación de una, no, de una doble negación, cosas así, que puede llegar a ser confusa, ¿cierto? En cuanto a información. Entonces, acá tenemos algunas oraciones con su respuesta correcta, ¿cierto? Entonces, hay algunas que son muy obvias, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo la responderíamos. Entonces, por ejemplo, dice, moon goes round the earth. Does it? Yes, it does, ¿cierto? The earth is bigger than the moon, isn't it? Yes, ¿cierto? No es necesario extenderse, no es necesario una explicación, muchas veces no es necesario complejizar, ¿verdad? Una respuesta, simplemente hacerlo de la forma más sencilla, pero que quede claro si se está confirmando o negando ese statement que está allí, ¿cierto?
Por ejemplo, esta es Asian people don't like rice. Do they? Yes, they do. ¿Cierto? O sea, estoy siendo claro en afirmar o en negar ese statement. Eso es lo único importante, ¿sí? Que quede claro, o sea, que no quede que mi respuesta genere una duda. ¿Listo? Eso es realmente la base de un attack question. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Está claro ese tema o nos genera confusión todavía? ¿No? ¿Bien? ¿Mal? ¿Qué dicen ustedes? The subject is clear, isn't it? Esa sería una attack question, ¿cierto? Bueno, Carolina dice que bien. Bueno, esperemos que sí. O sea, es un tema sencillo que yo sé que ustedes lo saben, pero pues que requiere un poquito de recordarlo, sobre todo más que recordarlo, de ponerlo en práctica, porque uno lo escucha todo el tiempo. Y si uno habla en inglés, pues más lo utiliza. Pero pues a veces no cae en cuenta uno cómo está haciendo esa construcción, de que cuando un statement es afirmativo, entonces la tag question es negativa o viceversa. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud, no solo del tema, sino de pronto de las evidencias, de la plataforma, algo que hasta aquí no esté claro. No sé si Cindy, a mí me parece que Cindy tiene la mano levantada, pero no sé si es una pregunta que quieres hacer ahorita o era se te quedó la mano levantada. Sí, ya hemos realizado otras. Si tú, ok, si tú entras al curso, acá en el primer menú de anuncios y tú vas bajando, por ejemplo, acá está la grabación de la videoconferencia 2 que fue el 12 de junio, si no estoy mal. Y por acá está si no baja un poquito más, está por ahí la grabación de la primera. Sí, ya hemos hecho, acá está la grabación de la primera. Sí, ya hemos hecho dos. Esas están acordes pues al cronograma del curso. Si tú entras al cronograma, en otros tuvimos una primera que fue el 25 de mayo, la otra que fue, bueno, estaba programada para el 8, pero realmente la hicimos el 10. Y esta es la tercera, que es 15 de junio. Tenemos una siguiente que va a ser el 22 de junio. Y realmente hay otra que no aparece en el cronograma, pero que es como una de cierre que hacemos del curso. Pero sí, esta ya es la tercera. Entonces sí te recomiendo que revises las grabaciones que están acá en la plataforma. Ahí puedes ver la grabación de la uno, de la 2, como para que te pongas de pronto al día. Y sí, claro. Sí, todas las evidencias están activas. Digamos que acá el cronograma plantea unas fechas. No, yo tampoco entiendo. Porque resulta que cada vez que yo publico un anuncio en el curso, cada vez que yo publico algo acá, eso le llega automáticamente a todos los participantes del curso. Entonces acá si yo doy clic en participantes, me aparecen todas las 80 personas del curso. Entonces pues les debe llegar copia al correo que tienen registrados en Sena Sofía Plus. Entonces no sé de pronto si llegó a spam o si de pronto el correo que tienen no es actualizado. Puede ser algo así. Porque en teoría pues a todos, o sea, automáticamente cada vez que yo hago un anuncio le llega a todos los inscritos en el curso. Entonces puede ser algún problema por ahí de spam o de actualización del correo. Pero pues, como te digo, todavía hay tiempo de ponerte al día. O sea, te recomiendo ver los videos de las videoconferencias para que te quede claro. Y luego ponerte al día. Vale, no hay problema. O sea, recuerden que todo está activo y tenemos plazo de ponernos al día hasta esa fecha que aparece por acá en rojo. 30 de junio. O sea, el 30 de junio a las 11:30 de la noche se cierra el acceso a la plataforma.
Entonces, si ustedes no enviaron o no están al día a esta fecha, ahí sí es un problema. Pero pues antes de esta fecha todavía tenemos oportunidad de hacerlo todo. No hay problema. De hecho, pues yo les recomiendo siempre pues seguir el cronograma. Si están atrasados, pues ponernos al día. Lo que yo no recomiendo es adelantarse. ¿Listo? Porque por ahí ya hay un par de compañeros, de compañeras, que enviaron todo. O sea, ya hasta la última evidencia de consolidación. Entonces me surgen a mí dos dudas principales. Primero, es bueno, ¿por qué enviaron todo ya? Si el curso tiene unos tiempos, sí, un ritmo. eh, Listo. Y segundo, pues me pone a mí, digamos, un poquito en alerta, porque usualmente cuando alguien se adelanta así en todo y envía todo lo que no se ha ni explicado, hay una gran posibilidad de que sea plagio. Casi siempre termina siendo plagio. Entonces, ojo con eso, porque pues la idea es que sigamos el ritmo. Igual nadie se va a certificar antes de la fecha de finalización del curso. O sea, todos van a seguir el mismo proceso, todos los que aprueben van a recibir su certificado en la misma fecha, nadie se va a certificar antes, entonces pues no tiene sentido adelantarse, ¿listo? Ya habiendo dicho eso, no sé, alguna otra duda, inquietud que tengan, o todo está claro, ya están listos para hacer sus actividades. Recuerden que vamos a hacer un review de algo, vamos a hacer un ejercicio cortico. Recuerden que en la actividad 2 hablaba mucho, no sé si era en la 2 o en la uno, acerca de idioms. ¿Eso cuándo fue? ¿En la actividad 2 o la uno? Yo no recuerdo. Ok, bueno, ese tema de idioms es muy importante y más para ustedes que ya están en este nivel tan avanzado que es el nivel 7 de English.works, ¿cierto? Resulta que cuando yo vivía en Estados Unidos, cuando hice mis estudios en enseñanza del inglés como segunda lengua, que fue por allá en el 2015, eh, hicimos un trabajo con un profesor, que él era un profesor que se enfocaba mucho, tiene muchos años de investigación, en el tema de idioms, ¿cierto? Recuerden que un idiom es una expresión pues, que tiene un significado únicamente dentro de un contexto cultural específico, aunque muchos idioms se comparten con otras culturas o son similares o uno sin conocerlos eh, los entiende, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando algo es muy caro, nosotros acá en Colombia decimos, no, me costó un ojo de la cara, ¿cierto? ¿Cómo lo dirían en Estados Unidos? Hay un idioma para eso, que es similar. ¿Sí lo conocen? Olga. Ya, it cost me an arm and a leg. Entonces me costó un brazo y una pierna, ¿cierto? Entonces es muy similar, porque uno dice, bueno, me costó un ojo de la cara, y ella dice, me costó un brazo y una pierna. Están hablando de partes del cuerpo, están haciendo referencia a que fue algo costoso, ¿cierto? Entonces parte de eso fue una consolidación que nosotros hicimos acá de idioms. Voy a abrir uno ahí al azar para que revisemos de pronto algunos de esos idioms y aprendamos algunos nuevos. Digamos que parte del ejercicio que nosotros hacíamos en clase y que eso que saca hace parte de un libro, un proyecto, un libro que vamos a sacar con ese profesor. Porque yo le dije, o sea, entre los dos nos reuníamos, nos sentamos a acordarnos de idioms de diferentes regiones o mirábamos algunos de Latinoamérica, los comparábamos con Estados Unidos y salió un producto. Entonces era eso, es revisarlos, es aprender su significado y es siempre tratar de ponerlos en práctica. ¿Por qué? Porque es gran parte de la comunicación en inglés. Se puede ser un duro y se puede saber toda la gramática de inglés que quiera, pero si usted no conoce idioms, va a quedar perdido en un 40% de inglés cuando llegue a, por ejemplo, Estados Unidos o a algún país que hablen en inglés. Si usted no conoce esos idioms, va a quedar absolutamente perdido porque la gente los utiliza mucho en la comunicación diaria. Entonces vamos a revisar algunos. Yo abrí cualquier archivo de estos. Entonces, por ejemplo, single out, ¿cierto? Eso es un idioma. Un idioma no necesita ser una frase larga. Hay idiomas que son una sola palabra. Por ejemplo, esto. Entonces, single out
is when you choose one person from a group for special attention, ¿cierto? Y acá hay un ejemplo. The traveler was singled out and taken away in handcuffs, ¿cierto? The single out. Eso como que sería en español, como fichado, me parece a mí. Lo podría decirlo. O, mm, ¿hay alguna otra palabra en español que no pueda comparar con ese idioma? Con single out. Cuando uno escoge una persona de un grupo es para una atención especial. O sea, en este caso es algo negativo, ¿no? Porque entonces el viajero fue como identificado, yo creo que identificado sería alguna, y tomado y sacado afuera con esposas, ¿cierto? Single out. ¿Con qué lo podríamos comparar en español? ¿Hay alguna expresión que se pueda comparar? ¿O ustedes qué creen? ¿No? Single out. ¿Esa la habían escuchado alguna vez? ¿Ese idioma? Miren que acá nosotros lo que hacíamos era tomar temáticas. Entonces, por ejemplo, en las noticias, expresiones que pueden salir en las noticias, ¿cierto? Entonces, esa, por ejemplo, single out. La segunda, on the fly. Do something hastily without thinking carefully before you do it. Entonces, por ejemplo, en esa época estamos con el tema de Trump. Entonces decía, Trump signed the directive on Friday, but the policy is involving on the fly. Entonces, on the fly, ¿qué quiere decir? Si lo comparamos con español, ¿hay alguna expresión que se compare para decir on the fly? De hecho, hay una canción que fue muy famosa en los ochentas que se llamaba así, ¿no? ¿Alguno había escuchado esa expresión? On the fly. No, ok. Entonces es cuando uno hace algo, ¿cierto? Sin pensar cuidadosamente antes de hacerlo. O sea, on the fly es hacer algo como rápido, ¿cierto? Pero rápido no quiere decir que posiblemente no fue bien planeado, ¿cierto? On the fly. Por ejemplo, off the cuff es muy similar. Es hacer algo sin planearlo, ¿cierto? It was an on the cuff executive order. Es cuando uno no planea algo. Hallmark, a sign of excellence. Entonces, siempre que veamos esa palabra, que es un idioma, estamos hablando que es un signo, ¿cierto? Es una señal de excelencia, ¿verdad? Entonces, miren que el hecho de hacer eh, ese ejercicio de conocer idioms y que hay muchísimos, o sea, si ustedes ven esos archivos que nosotros hicimos en esa época, cada uno contiene, yo creo que en promedio unos 100 idioms de diferentes temáticas y digamos que cada uno de ellos hace parte también de la cultura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, idioms y palabras. Entonces, como les digo, no tiene que ser una expresión larga, sino una sola palabra, ¿cierto? Por ejemplo, esa gather, que es un verbo, que quiere decir when a business provide food for a group, ¿cierto? De ahí viene gathering, ¿verdad? Por ejemplo, on the spot, ¿cierto? Que quiere decir in a difficult or embarrassing situation. Entonces, el ejemplo dice, his marriage proposal put her on the spot. He was an okay guy, but she thought he was boring. Entonces, cuando uno está en una situación embarazosa, una situación que lo hace apenar a uno, me dicen I'm on the spot, ¿cierto? Aunque esa expresión, por ejemplo, tiene otros significados, no es el único significado de esa expresión. ¿Cuál sería otro significado cuando uno dice on the spot? Eso es muy conocido. ¿Alguno lo sabe? ¿No? O sea, estamos mal en idioms. Tenemos que estudiarlo. On the spot simplemente quiere decir como en español. Buscamos un ejemplo en español. Es cuando uno está, digamos, en el centro de atención. ¿Ya? On the spot. No necesariamente tiene que ser negativo, ¿cierto? Estar en el centro de atención puede ser algo también positivo, ¿cierto? Este dead, que se utiliza mucho, ¿cierto?
tiene varios significados. Miren que ese that puede ser conjugado de muchas formas. Pero that, digamos como modismo, significa mucho, ¿cierto? Entonces, como ejemplo, yo puedo decir, I'm leaving home, I'm dead serious. Say Junior when he got home from preschool. Dead meat, ¿cierto? When you are when you get cold. Oh, mom just saw me smoking, I'm dead meat. Soy carne muerta, ¿cierto? En español uno diría, sí, como estoy muerto, ¿verdad? Cuando alguien lo ve en una situación o eso tiene que haber alguna expresión en español. Pero sí, cuando alguien lo descubre en una situación difícil, ¿cierto? Cuando es descubierto, cuando es atrapado. Entonces se utiliza, por ejemplo, dead meat. Entonces, interesante que ustedes, yo también les voy a compartir algo que está por acá. Yo les voy a compartir un blog el día de mañana, yo creo. Es un blog que yo creé hace un tiempo con algún material que yo le llamo material de apoyo, ¿cierto? Entonces hay playlists para mejorar el listening, hay canales de YouTube que yo recomiendo para gramática, modismos, pronunciación, etcétera, etcétera. Hay unas páginas de internet que yo recomiendo con talleres de lectura, escritura, vocabulario, clases por audio. Los que necesiten hacer preparación, por ejemplo, para el TOEFL o para alguna prueba en específico, digamos que hay canales muy interesantes para poder hacerlo. Eso se los voy a compartir el día de mañana, junto con la grabación del día de hoy, pues para que puedan darle continuidad al curso. ¿Listo? Entonces no sé si hay algún comentario final, una pregunta. ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿No? Ustedes están muy tímidos hoy. Ok. Listo. Entonces si todo está claro, espérenme que alguien levantó la mano o no. Es que no me... no. Ok. No, se los voy a compartir por el chat, pero igual yo mañana les voy a compartir un anuncio en el curso, pues con la información. O sea, no solo el blog, sino otro anuncio con las herramientas de grabación que yo recomiendo para audio y video y la grabación de esa sesión. O sea, son tres cosas que les voy a compartir el día de mañana. Pero sin embargo, ahí les coloqué en el chat la dirección del blog como para los que quieran ir explorando. ¿Listo? Ok, entonces muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Les deseo mucha suerte con las actividades, con las evidencias, que se pongan al día los que aún están atrasados. Y pues nos vemos en la siguiente videoconferencia. Quedo muy atento a el foro de preguntas e inquietudes si tienen alguna duda, ¿vale? Entonces muchas gracias y que pasen buena noche.